noches, amigos. Bienvenidos al Museo Universitario Bauhaus. Esta noche, en nuestra sesión de debates, tenemos una propuesta maravillosa. Imagínense que estamos en el Carnegie Hall, Nueva York, 1965. La sala está llena de extraños esperando a que dé inicio la performance que tanto éxito tuvo en su estreno el año anterior en Japón. De pronto, aparece en escena una mujer arrodillada, vestida con su mejor traje. Delante de ella, solamente un par de tijeras. Nos invita a subir al escenario uno por uno y cortar trozo a trozo su ropa mientras nos dice, corten un pedazo y envíeselo a la persona que aman. Con esta acción, que parecería un simple juego de dar y tomar, la artista no solo creó un hito del performance y un desafío feminista, sino que hizo algo mucho más radical. Convirtió el arte en una relación social y al público en coautor. La pregunta planteada este día no es qué es la obra, un objeto, un happening, una protesta, sino quién es la obra. Nuestra tesis es que a través de la lente de la estética relacional de Nicolas Bouot, la obra deja de ser un trozo de tela y se convierte en la negociación cruda y tangible de la vulnerabilidad, la violencia y el poder entre extraños. Hoy intentaremos desentrañar cómo es que esta pieza icónica obligó al espectador a convertirse en parte del arte. Para entender por qué esta obra es tan radical, debemos situarnos en el pulso artístico, social y cultural de los años 60. Cut Piece surge directamente del entorno Fluxus, un movimiento artístico internacional conocido por su radicalidad, anticomercialismo y el uso de happenings o eventos y piezas de instrucción o scores. La obra rechaza la noción tradicional de la pintura o la escultura como objetos materiales, permanentes y vendibles. La obra es la acción y la idea. Como en muchas obras Fluxus, la pieza es simple, una instrucción clara que requiere de la participación para ser completada. El verdadero valor no está en el traje cortado, sino en la instrucción y en el evento que ésta genera. La obra realizada en Nueva York en 1965 ocurre en medio de un contexto cultural de intensos movimientos sociales en los Estados Unidos, como el pacifismo y la crítica a la violencia. Ono no solo la vinculó con la necesidad de paz, posiblemente como respuesta a la guerra o a la bomba atómica, sino también con la emergencia del feminismo y la crítica de la representación pasiva o cosificada de la mujer en la cultura visual. En esta performance, el cuerpo de Yoko Ono es presentado como el material principal de la obra, invitando a una confrontación directa que rompe la barrera entre el artista y el espectador. Ahora volvamos a nuestra tesis central. Si la tela cortada no es la obra, entonces, ¿qué es la obra? Es aquí donde la estética relacional de Nicolas Bouot nos proporciona las herramientas necesarias para hacer el análisis, para dejar de ver la obra como un objeto y analizarla como un espacio de interpretación y de diálogo social. Basándonos en el objeto y en la intersubjetividad, la obra de arte no es el resultado final, sino el momento de tensión entre los sujetos por un lado, la artista pasiva, completamente inmóvil por el otro, el espectador, tijera en mano, cortando un trozo de su traje. Se trata de un intercambio de emociones. ¿Hasta dónde está ella dispuesta a dar y hasta dónde está el espectador dispuesto a tomar? En un experimento, es un experimento de poder y de ética.
puesto que Yoko Ono entrega el control de su cuerpo al público y al hacerlo, le otorga un poder que debe manejar de forma ética. En este punto ella se hace pasiva. De esa manera puede exponer la violencia y el deseo latente del espectador. Entonces, el corte no solamente se hace en la tela, es un corte a la moral, puesto que el objetivo de esta performance no es revelar el cuerpo desnudo del artista, sino la naturaleza moral del público. Algunos cortan tímidamente un pedazo pequeño, parte de la orilla de una manga o del dobladillo de la falda, pero en cambio otros se muestran agresivos, cortan a la altura del pecho y la espalda, dejando ver su sostén. Esta obra refleja la ética y los impulsos de cada persona cuando se les permite hacer libremente en un entorno en el que todos hacen lo mismo. En resumen, Codpiece es una máquina de relaciones sociales que utiliza el cuerpo y la tela como detonantes. Nos obliga a preguntar, ¿qué tan dispuesta está una persona a infringir daño cuando se le da permiso para hacerlo? ¿Y puede un acto de despojo ser al mismo tiempo un acto de amor y paz y una obra de arte, tal como lo concibió la autora? Con esto como base, me gustaría que fuera la misma autora la que nos instruye en base a su afirmación, yo quería ver lo que tomarían. Con ustedes está entonces Yoko Ono. Cuando dije quería ver lo que tomarían, no hablaba solo de mi ropa. Quería ver qué tomarían de mí, de la situación, de sí mismos. La pieza era un espejo. Cada corte mostraba el límite interno de quien lo hacía. Algunos tomaban con cuidado, otros con violencia, otros no tomaban nada. No se trataba de destruir el vestido, sino de revelar las emociones humanas, la codicia, la ternura, la culpa, la indiferencia. El arte para mí no es un objeto que se posee, sino una relación que se habita. Yo ofrecí mi cuerpo como un espacio para esa relación. ¿Cómo transforma la obra la relación jerárquica tradicional entre el escenario y la platea? Tradicionalmente, el escenario es el lugar de la autoridad y la acción, mientras que la platea es el espacio de la recepción pasiva. Esta es una jerarquía clara. El artista produce y el público consume. La estética relacional, sin embargo, nos enseña que la obra de arte contemporáneo se define en el encuentro. En Cut Piece, la artista no solo invita a la audiencia a cruzar la línea física, sino a asumir una función autoral y performativa. El arte ya no es algo que se admira desde lejos, sino una acción compartida entre quien crea y quien presencia. Yoko Ono rompe esta convención de varias maneras, desde la inclusión física, puesto que al invitar a cruzar la línea del escenario, la obra se vuelve fenomenológica, ya que el espectador no solo mira, sino que actúa en el mismo espacio y tiempo que el artista. Desde la autoría compartida, puesto que el corte convierte al público en coautor. La obra final es la suma de las decisiones individuales del público, no solo la voluntad del artista. La jerarquía se disuelve momentáneamente, reemplazada por una tensión relacional. La diferencia entre artista y público se rompe por un momento y en su lugar aparece una relación tensa entre ellos. La obra ocurre según lo cerca o lo lejos que cada persona decide estar al usar las tijeras. La acción de subir al escenario obliga al espectador a responder las preguntas de Buró sobre, por ejemplo, me gustaría.
preguntarle a María Elena como espectadora en cuanto a la relación arte-público, la acción de subir al escenario le permite entrar en diálogo con el artista. ¿Puede existir en el espacio que define y de qué manera? Yo creo que sí, pues estoy en el mismo espacio que el artista, estamos juntas, me hace partícipe de la obra, mi rol es mucho más activo a lo que estaba acostumbrada. De hecho, es la primera ocasión en que alguien me invita a ser parte de una obra y también eso hace que sin mí la obra no existe. Entonces sería la artista Yoko Ono, una persona sentada junto a unas tijeras. Muy bien, María Elena, y cuénteme, ¿sintió en algún momento que su acción de cortar estaba guiada o manipulada por la inmovilidad del artista? ¿El fragmento de tela que se llevó es un trofeo o es una prueba de su culpabilidad? Bueno, si Yoko Ono hubiera tenido otra actitud, creo, como defenderse o pararse o no dejar que le cortara, pues entonces, ¿para qué me invitaron a la obra? A pasar a cortar, ¿no? No entiendo entonces esta pregunta, porque creo que para que se diera la interacción entre el artista y yo como espectadora, ella debía seguir las instrucciones que ella misma había dado. De lo contrario, pues no había ningún caso. Entonces, las instrucciones eran para ella permanecer inmóvil y para los espectadores dejar que la cortáramos. Y en cuanto a si me siento culpable, la verdad, no. ¿Por qué debería si ella lo solicitó? Entonces, el pedazo de tela es como un recuerdo de mi participación en algo que nunca antes había estado y sí lo veo como un pequeño trofeo. Muy bien, María Elena. En términos de composición, el escenario era un lienzo en blanco. ¿El principal material de la obra era la tela que se cortaba o el silencio y el tiempo que el público se tomaba entre corte y corte? La tela era solo una excusa. El verdadero material era el tiempo compartido y el aire entre las acciones. El silencio era lo que tejía la obra. Cada pausa entre los cortes era una respiración, un espacio de duda o de decisión. En ese vacío ocurría el arte. La tela se deshacía, pero lo invisible, el tiempo, la tensión, la mirada, era lo que realmente construía la obra. Podría decirse que la tela era el cuerpo visible de una conversación muda entre el público y yo. Cuénteme, ¿cuál es el riesgo real que usted estaba dispuesta a asumir? ¿Y dónde trazaba la línea ética para finalizar la pieza? ¿Es el silencio entre los cortes el elemento más cargado de poder de la obra? El riesgo real era entregar el control. Cuando estás en silencio y no te defiendes, permites que el otro revele quién es. Mi cuerpo estaba expuesto, pero lo que realmente se exponía era la moral del público. La línea ética se trazaba sola, no con una regla, sino con la conciencia de cada persona. Yo nunca interrumpía, el público decidía cuándo bastaba. Ese silencio entre el deseo y la acción era el momento más poderoso. Ahí no hay tijeras, hay humanidad. En el body art de los años 1960 y 70, los artistas usaban su cuerpo como una forma de lucha o como herramienta para resistir. En el caso de Yoko Ono, mostrarse físicamente vulnerable fue una decisión artística pensada con cuidado que debe entenderse como parte de su actuación. Lo que parece una debilidad, como quedarse quieta, exponerse al riesgo de ser desnudada o agredida, en realidad es una forma de resistencia basada en ideas. Al presentarse como alguien que no habla ni se defiende, uno cambia el centro de atención,
puesto que su inmovilidad y pasividad atraen todas las miradas y obligan al público a actuar según su propia conciencia. Como ella no responde, el espectador debe asumir toda la responsabilidad ética de lo que hace. Su vulnerabilidad se convierte en una fuerza espiritual o moral parecida a los rituales de sacrificio. Al permitir que le quiten la ropa, ella entrega algo para recibir a cambio una verdad del público. Su fragilidad física se convierte en la forma de controlar el sentido profundo de la obra. María Elena, al observar la iconografía de la obra, la imagen final del artista casi desnuda, ¿la presenta como una figura vulnerable? ¿O es su expresión serena y su dominio del tiempo lo que le otorga un poder que no puede ser eliminado? Bueno, yo creo que lo que me ha movido con esta obra es la relación que generamos Yoko Ono y yo al compartir el mismo espacio en el escenario. Con relación a si la veo vulnerable o empoderada, pues para mí ella estaba totalmente vulnerable porque se dejaba hacer todo. Y creo que una muestra de eso es que de todas maneras sí le impactó a ella porque al quedar casi desnuda, ella con sus brazos tapó sus pechos. Y entonces para mí el cambio, o sea, el poder cambió a los espectadores, ya no al artista, aunque ella había dado las instrucciones. Yoko, si se espera que el arte genere una catarsis, ¿consideró que su participación física era indispensable para que el público viviera su propia catarsis al participar en el acto de cortar? Sí, el cuerpo era el puente. Mi cuerpo no era un objeto erótico, era un instrumento de empatía. Al verme inmóvil, el espectador debía confrontar su impulso. ¿Me atrevo? ¿Por qué? ¿Qué significa cortar? Esa tensión, esa incomodidad. No buscaba ni placer ni sufrimiento, conciencia. Mi exposición física era un espejo donde el público se encontraba consigo mismo. Y si alguien lloraba o se detenía, era porque había comprendido que el arte también puede doler, pero también sanar. La estética relacional, tal como la plantea Nicolas Bourreau, desplaza el foco del objeto a la relación humana. Por lo tanto, el valor no puede residir simplemente en la cantidad de material cortado, que sería un criterio mercantil o una cosita. Si el valor fuera la cantidad, la performance sería mejor cuanto más desnuda quedara Yoko Ono, lo cual es reduccionista. En cambio, la tesis relacional sugiere que el valor estético de cut piece reside en la calidad de la interacción. Nos referimos a la tensión, la duda, la ética y la negociación emocional que se produce en el encuentro. Es el modo en el que el espectador interactúa. El gesto respetuoso versus el agresivo. El tiempo de liberación en el corte entre un corte y otro, o la decisión de no cortar, lo que constituye el tejido social de la obra. El valor estético es, por lo tanto, la intensidad del encuentro humano. Yoko, desde la experiencia de estar en el centro, ¿sintió más plenitud artística ante el público que mostraba contención y respeto? ¿O ante aquel que actuaba con brusquedad, revelando una cantidad mayor de impulsos sociales? Ninguno me dio más o menos plenitud. Ambos revelaron algo esencial. Los gestos suaves me hablaban de compasión,
los violentos de represión y miedo, yo los observaba con serenidad, porque toda acción era parte del daño y parte del todo. El arte no juzga, muestra. Mi tarea era sostener el espacio, no dirigirlo. La plenitud venía de ver cómo, al final, incluso los gestos más agresivos se transformaban en reflexión. Cada corte era una confesión. Al crear un intersticio social, ¿fue su objetivo sanar o exponer la violencia latente? ¿Se sintió sorprendida por el grado de agresión exhibido en alguna de las presentaciones, ya sea en Japón, en Nueva York, en Londres? Ambas cosas. Para sanar, primero hay que mirar la herida. Sabía que dentro de todos hay deseo, curiosidad, violencia. No me sorprendió verla. Me sorprendió lo fácil que emerge cuando se da permiso. En Japón, la gente fue más contenida, pero en Nueva York, más impulsiva. Pero en todos los lugares, el momento del silencio final era igual. Un silencio denso, casi sagrado. Ahí sentía que el arte había cumplido su papel, hacer visible lo invisible. María Elena, si analizamos el valor estético de la obra, ¿es más valioso el silencio incómodo entre los cortes o la acción de despojar al artista? En la sala, ¿dónde residía la verdadera energía artística? ¿En la tijera o en la atmósfera moral que se respiraba? Bueno, creo que tanto el silencio como la acción de cortar están relacionadas. Para mí generó tensión, muchísima. La imaginación antes de cortar dónde lo iba a realizar y que otro espectador no me ganara el lugar donde yo quería realizarlo. Y si era así, ¿cuáles eran mis alternativas? Esto me hizo pensar, estar atenta y nerviosa. En mi opinión, lo valioso no era la tijera ni la artista dejándose hacer ni yo cortando. Para mí lo importante fue la relación de todo, fue el momento, la experiencia vivida entre todos. Y dígame, su decisión de cortar, ¿dónde y cuánto? ¿Se basó en el deseo estético, en la agresión sexual o la simple curiosidad? ¿Sintió presión social por participar o por el contrario, por abstenerse? Bueno, en mi opinión, yo creo que varía dependiendo del espectador y pueden ser las tres. Pues pienso que tal vez para un artista lo principal es el deseo estético. Creo que, por ejemplo, la persona que cortó y cortó el sostén, estoy casi segura que sí tenía agresión sexual y pues en mi caso fue curiosidad y poder el que me daba la tijera a mí. Sobre si hubo presión social o no, pienso que yo sé que se creó una atmósfera era una relación entre el artista y los espectadores. Digamos que fue una unión entre ambos y pasaba el que quería. O sea, en realidad no te presionaron para pasar. Esta pieza se origina en el arte conceptual y fluxus, como una pieza de instrucción. Yoko Ono es la autora de la idea, pero al establecer la instrucción, cortar un trozo de tela, ella crea un protocolo que requiere ser ejecutado por otro para existir plenamente. Esta transferencia de la ejecución es clave. La autoría se transfiere en el momento en el que el espectador ejerce su libertad de decisión dentro del marco establecido. El público no es un simple ejecutor, toma decisiones críticas sobre cuándo subir al escenario, dónde cortar,
Por lo tanto, elige el nivel de intimidad y de agresión. También decide la cantidad, cuánto va a cortar. Al tomar estas decisiones, el público deja de ser solo un espectador para convertirse en coautor del resultado material y ético de la performance. La obra final, el lienzo despojado, es una escultura social co-creada. María Elena, cuando tomaste las tijeras, ¿sentiste que estabas simplemente siguiendo las reglas del artista o que estabas haciendo arte en ese momento? ¿El trozo de tela que te llevaste era un souvenir de Yoko Ono o era una pieza original co-creada por ti? Bueno, para mí las dos cosas. Pues hice caso a las instrucciones de Yoko Ono de cortar, pero como la decisión de dónde y cuánto era mía, pues eso me hacía partícipe de la obra. Ya soy artista también. Y pues si yo participé en la obra, el pedazo de tela es un poco una creación mía de Yoko Ono y del resto de los participantes. Entonces también ya soy parte de la obra. Gracias. Yoko, si la obra es la idea, tu autoría es total. Pero si la obra es la interacción y el resultado cambiante, ¿dirías que el público es meramente un material más? ¿O le otorgas la categoría de co-creador legítimo de esta escultura social? El público no es un material, es mi compañero. Sin ellos, la obra no existe. Yo escribí la partitura, pero ellos tocaron la música. Cada persona que corta un pedazo escribe una nueva versión de Codpiece. El público es coautor porque trae su historia, su energía, su ética. Yo ofrecí el marco, ellos lo llenaron de vida. La belleza de esta obra es que cambia con cada respiración colectiva. Desde la estética relacional, una institución no debe custodiar un objeto, sino la documentación de la relación social que constituyó la obra. Dado que Codpiece es una escultura social y una relación efímera, el museo debe coleccionar y exhibir los registros de la interacción, no solo los restos de la tela, incluyendo videos, fotografías y grabaciones de audio que capturen la tensión, el silencio y la atmósfera del encuentro entre el artista y el público. Los trozos de tela cortados son valiosos como souvenirs de la interacción, puesto que se prueba que la interacción se llevó a cabo. Los relatos de los participantes, así como los análisis posteriores, son parte integral de la memoria de la obra. El museo también debe custodiar la instrucción original, permitiendo que la obra sea recreada. Custodiar la memoria es custodiar el potencial de la relación. Si Code Peace se recreara hoy, su significado cambiaría radicalmente, porque el contexto social y la relación artista-público ha evolucionado. En 1964 o 1965, la performance era un acto de ruptura y choque. Hoy, el público está condicionado por un siglo de performance y arte conceptual. La sorpresa y la incomodidad son menores. Existiría un cambio de intención. Por ejemplo, en la recreación de 2003, Yoko Ono la concibió específicamente como una súplica por la paz global tras el 11 de septiembre en Estados Unidos, añadiendo una capa de significado político-social muy distinta a la original, que se enfocaba más en el acto de dar y la vulnerabilidad femenina. Finalmente, el público actual sabe que está participando en un hito histórico. Esto puede convertir el acto de cortar en un gesto de reverencia o tributo al artista,
más que en una exploración genuina de los límites éticos y de poder. La calidad de la interacción original, la inocencia de la agresión, se reemplaza por la conciencia histórica del acto. Yoko, ¿qué diría a los curadores que intentan encerrar su obra en una narrativa única, feminista, pacifista, etcétera? Les diría que el arte no cabe en una sola palabra. Codpiece puede ser feminista, pacifista, espiritual o política, y todas son ciertas. Pero si la encierran en una etiqueta, dejan de escuchar su respiración. Yo no hice esta obra para probar una teoría, sino para abrir un espacio de relación. El arte debe ser libre, como el aire que pasa entre un corte y otro. Mi deseo es que sigan cortando, no mi ropa, sino las ideas fijas. María Elena, después de reflexionar sobre su acción, ¿cree que la obra le cambió la percepción sobre el arte o sobre su propia ética social? ¿Qué significado le deja esta obra? Bueno, sí, antes yo siempre había sido espectador estático, ahora gracias a la obra de Codpiece me vuelvo participante. Soy parte de la obra, lo que es totalmente diferente, pero creo que también esto lleva a una gran responsabilidad. ¿Hasta dónde puedo llegar sin lastimar o agredir a la otra persona? Y me hace pensar, ¿qué pasaría si los papeles se cambiaran y yo fuera la que estuviera ahí, a la que me estuvieran tijereteando y no gracias? Me hace pensar en los demás. Hemos escuchado reflexiones poderosas sobre el legado ético de Codpiece en nuestro mundo actual. Permítanos cerrar este debate consolidando por qué esta obra de 1964 es tan crucial para la teoría que nos ha guiado el día de hoy. Desde la perspectiva de la estética relacional de Nicolas Bourreau, que se enfoca en las relaciones humanas y su contexto social como material artístico, Codpiece es significativa por tres razones que demuestran su naturaleza pionera. La prioridad de la interacción social. La obra no es un objeto estático, sino la propia experiencia relacional generada cuando los espectadores participan activamente. La obra existe en el encuentro. La performance pone en escena una relación de poder desigual. Yoko Ono, inmóvil, se somete a la acción del público, exponiendo dinámicas esenciales de vulnerabilidad, agresión potencial y la fragilidad del individuo frente a la mirada colectiva. Finalmente, Codpiece crea un espacio de diálogo social y comunitario momentáneo donde se negocian implícitamente la confianza, el deseo y la violencia. Esta formación de relaciones humanas intersubjetivas es central en la tesis relacional. Yoko, me gustaría que nos dieras una última visión de lo que fue para ti Codpiece. Mm, Creo que Codpiece nunca trató de mí. Era sobre nosotros, sobre lo que somos capaces de hacer cuando alguien no se defiende. Aprendí que la vulnerabilidad no es debilidad, es una forma de poder. Porque cuando te entregas sin miedo, obligas a los demás a mirarse a sí mismos. Comprendí también que el arte no necesita durar para ser real. Puede existir solo unos minutos, en un silencio, en una respiración compartida. Ese instante basta para transformar algo invisible. La gente pensó que me estaba ofreciendo, pero en realidad los estaba invitando a participar en su propio espejo.
Codpiece me enseñó que el arte puede ser un acto de confianza, un gesto de paz que expone la violencia sin usarla, no para ser culpables, sino para que todos recordemos que todavía tenemos una elección. El arte es eso, un lugar donde todavía podemos elegir. Gracias, Yoko. María Elena, ¿podrías hacernos un cierre como espectador y participante en esta obra? Sí, claro. Bueno, si yo veo la obra de Codpiece con la óptica de Nicolás Bourreau, donde lo más importante es la interacción social entre artista y espectador, que se convierte en copartícipe de la obra, esta sí cumple con sus postulados. Creo que tiene varios aciertos, empezando justo por la participación del espectador, que antes no se había dado. Pero sin embargo, esto lleva una gran responsabilidad de su parte. ¿Hasta dónde puedes llegar sin agredir o lastimar a otro o a ti mismo? Creo que es difícil controlar a tantas personas con diferentes pensamientos, ideas y manías. Yo personalmente creo que es un buen experimento social y psicológico, pero aún después de analizarlo semióticamente, no me parece arte. Muchas gracias, María Elena. En resumen, esta obra de 1964 anticipa y materializa la idea central de Bourreau de que la forma artística puede ser la relación humana y el encuentro social, y no el objeto material. Codpiece no solo cambió la historia del performance art, sentó las bases para redefinir el valor del arte en función de nuestra capacidad para relacionarnos unos con otros. Terminamos este debate con una pregunta para que ustedes que nos ven en su casa reflexionen. Si la estética relacional nos enseña que el arte crea modelos de convivencia, ¿qué modelo nos negó Yoko Ono? Nos vemos la próxima semana en una sesión más de debates en el Museo Universitario Bauhaus. Muchas gracias.